Hola amigos, ¿cómo están? Pues ya estamos aquí en su programa Entre Conversaciones en la sección de consulta saludable. Ángel Casas. Así es, Jimena Laza, qué gusto saludarte como cada semana. Y bueno, pues el día de hoy, mira, tenemos un tema muy interesante porque pues las cifras en cuanto a la diabetes en nuestro país son cifras muy altas comparado con otros países a nivel mundial. Y algunos de los problemas derivados de la diabetes, sin duda alguna, tienen que ver con la visión, tienen que ver con los ojos. Y para tener esta conversación está con nosotros el doctor Carlos Cardona. Vamos a platicar acerca de retinopatía diabética. Doctor, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo están ustedes? Muy bien, contentos de saludarte. Oye, y cuéntanos, para empezar, ¿no? ¿Qué es la retinopatía diabética? Bueno, como su nombre lo indica, Ángel, es la enfermedad de la retina derivada de la diabetes. ¿Qué es la retina? Es la parte interna del ojo, que es la parte donde se recibe el impulso eléctrico de la luz y donde se dan las imágenes de la visión. Es la parte fundamental para la visión. Y es ahí donde la diabetes va haciendo daño lenta y progresivamente en las personas diabéticas que no tienen un buen control y llevan a trastornos tan graves como pérdida de la visión y ceguera total. Híjole, qué doloroso, doctor, porque muchas veces eh, la gente tal vez no tiene la conciencia de cómo todo el cuerpo pues es uno, ¿no? Y lo que le pasa a la sangre y el azúcar pues también tiene una afectación en todos los sentidos y en este caso es muy lamentable ver una persona que pierde la vista a causa de diabetes. ¿Es prevenible? Claro, totalmente. A ver, México es el país con más diabéticos del mundo después de Estados Unidos. Aquí en México la diabetes es un problema de salud pública. ¿Qué quiere decir? Que es un problema de la salud de la población mexicana grave. Creo que la diabetes ocupa el segundo lugar de muertes en México como causa directa. Y la diabetes es una enfermedad crónica, incurable, que tiene tres órganos que son los órganos blancos. Blanco es que como que los órganos que más atacan. Y son el cerebro, el corazón y los ojos, pero también los riñones. Pero los ojos es una parte muy importante que afecta la diabetes. La prevención es ¿cuál? El control adecuado de la diabetes. Lastimosamente, la gran mayoría de gente diabética, tristemente, no se cuida. Y la dieta del mexicano es una dieta diabetógena. ¿Por qué? Porque está hecha de puras harinas, carbohidratos, Coca-Cola, etcétera, 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 que llevan a que la gente consuma estas cosas todo el tiempo con antecedentes de diabetes y llegan ya con problemas de obesidad. La obesidad también es una predisposición para diabetes y se convierten en diabéticos y no lo saben porque la gente no se controla el azúcar, no se chequea. Cuando ya empiezan los problemas, se dan cuenta que son diabéticos, que ya tienen un problema renal o tienen un problema ya ocular, o ya empiezan con problemas cardíacos, ¿no? Entonces, la prevención es que la gente se haga controles de glucosa con frecuencia, sobre todo si tienen antecedentes de diabetes en su familia y si tienen obesidad. Es importante eso. Así es, porque puede haber personas que incluso tengan diabetes, empiecen a tener afectación en la visión y no sepan ni siquiera que son diabéticos. O sea, que ni siquiera saben esa parte, pero el que no lo sepan no quiere decir que ya haya empezado este proceso de afectación en los diferentes órganos. ¿Cómo una persona puede darse cuenta? ¿Cuáles serían como las señales que hay que atender para que una persona diga, ah, caray, esto ya no es normal y puedo estar a lo mejor en este perfil de la retinopatía diabética? Muy importante tu pregunta, Ángel. A ver, la diabetes en general, en todos los diabéticos, daños en retina, de leves a graves, ¿sí? Los leves son que la persona pues realmente no tiene muchos cambios visuales y se controla con vigilancia, con oftalmólogo, y si está bien la retina, solamente se vigila, ¿sí? Pero cuando la gente empieza con síntomas, ¿cuáles son? El principal síntoma es baja de visión. La gente dice, ya no veo bien, veo raro, ya no veo bien la noche. La visión es la baja de visión, la primera causa primera consecuencia de la retinopatía diabética, ¿sí? Entonces, cuando la gente tiene antecedentes de diabetes, de familia, es obeso, es sedentario,
y le baja la visión, seguramente es diabético y no lo sabe. Y la gente que es diabética, mucha gente se diagnostica después de muchos años de ser diabético, le dicen que es diabético y la gente no lo sabe. Cuando ya vienen con nosotros o los internistas, ya vienen con los daños ya muy severos y a veces no podemos hacer mucho, ¿no? ¿Y ahí qué se puede hacer? Porque bueno, ya llegó alguien con este tipo de problemas y ¿qué pasa? O sea, ¿ya hay marcha atrás o no? La retinopatía diabética hay de varios grados, ¿no? Varios tipos de la enfermedad. Uno se llama enfermedad diabética no proliferativa, un poquito de medicina, y otra se llama proliferativa. En la época no proliferativa, generalmente se estadifica en leve, moderada y severa, y en la leve simplemente es vigilancia, el paciente no tiene ningún tipo de baja de visión, tiene la enfermedad incipiente. Cuando empieza a empeorar el problema, ya pasa a moderada o a severa, y ya el paciente ya hay que tratarlo y mirar si se requiere la aplicación del láser para prevenir que se convierta en una retinopatía diabética proliferativa. Cuando ya hay una proliferación de vasos internos en la retina, es una enfermedad microvascular, ya empiezan la visión para abajo, y pueden hacer ya enfermedades graves como hemorragias internas. Las hemorragias internas se llama hemorragia vítrea, y esto ya es una complicación grave de la retinopatía diabética que muchas veces nos lleva a cirugía, a hacer un drenaje del sangrado interno, pero ya un paciente con estos estadios tiene un pronóstico visual malo generalmente. Ay, doctor, la verdad es que es una pena que se pueda salvar. Es una ceguera que me imagino que se puede salvar, y yo creo que eso, aparte de la afectación visual y lo que implica para el paciente, pues también implica muchas cuestiones psicológicas, ¿no? Totalmente. Es una enfermedad discapacitante porque afecta la visión, y la visión es importantísima para poder vivir, para poder producir, para poder ser alguien productivo en la vida. Y si eres cabeza de familia, tienes a tu cargo tu esposa y tus hijos y no puedes trabajar, entonces no puedes comer, no puedes ingresar a tu casa de dinero. Entonces, la discapacidad que produce la retinopatía diabética en la población es gravísima y lleva a trastornos familiares y sociales muy severos. Y además que desafortunadamente los vemos, estos casos cada vez con edad menor, ¿no? O sea, antes yo me acuerdo que estos casos se veían, decían, no, bueno, pues es que ya está grande, tiene diabetes, ¿no? Lo que sea. Pero hoy en día vemos estos casos, doctor, me imagino que en la consulta le toca ver casos de personas jóvenes, ¿no? Tristemente es así, cada vez vemos gente más joven con diabetes complicada y las retinas totalmente destruidas. Me recordaste de un caso que vi el día jueves o viernes de la semana pasada, un paciente de 42 años que tenía diabetes hacía 20 años, desde los 22 años tenía diabetes y nunca se cuidó, trabajaba en construcción y comía de todo lo que te puedas imaginar, y solo hace 5 años se empezó a cuidar. Él sabía que tenía diabetes y nunca se cuidó. Y hace un año se le fue la visión y no consultó a tiempo. Vino conmigo el viernes, después de ver otros colegas, para otra opinión, y realmente es triste decirle a la persona, no hay nada que hacer, vas a quedar ciego. Totalmente las retinas desprendidas, hemorragias internas crónicas, y no hay nada que hacer. Son cosas graves que a uno le impacta estos casos tan tristes, porque hay gente joven, paciente con 3 hijos, ¿qué va a hacer? Pues entonces, digamos que las medidas de prevención para no tener un problema, pues volvemos al mismo punto, es ir al médico, tener nuestras revisiones, medir nuestros niveles de glucosa, no solo de eso, sino de muchas otras cosas, porque la retinopatía no es una enfermedad, sino es un síntoma de algo que ya se presentó antes, ¿no? Es una consecuencia de, exactamente. Lo principal en esta patología tan grave es la prevención, totalmente, la prevención. Recordemos que la diabetes es una enfermedad sistémica que afecta a todo el cuerpo, hasta las uñas, o sea, todo el cuerpo está afectado por la diabetes. Sí, literal, hasta las uñas. Sí, totalmente, te caen las uñas y te ponen las uñas pálidas. El cabello, todo, ¿no? Sí, entonces es una enfermedad sistémica que afecta a todo el organismo, obviamente haciendo énfasis en el daño renal, en el daño cerebral y en el daño ocular, que son los órganos que más se afectan. Entonces, no solamente porque te cuides los ojos,
sino que te cuides tus riñones. La primera causa de insuficiencia renal en México es la diabetes. Y la insuficiencia renal en México, que lleva a diálisis, tiene una mortalidad altísima, y todo derivado de la diabetes. Entonces, sí, doctor, y hablábamos que al inicio tal vez la diabetes es como ficticia, ¿no? Y mucha gente no cree porque dice, bueno, tengo diabetes, pero el cuerpo aguanta. Pero no me siento echo nada. una coquita, un chocolatito más, ¿no? O harinas en exceso porque no siento nada. Pero desgraciadamente hay algo interno que está sucediendo, aunque físicamente Aunque igual no lo y no. sientas. Sí. exactamente. Mucha gente tiene problemas de diabetes y no lo sientes. El cuerpo también es un cuerpo fuerte que aguanta tantas cosas, pero lastimosamente cuando aparecen los síntomas, el daño está avanzado. Entonces, la prevención es muy importante, sobre todo personas con antecedentes familiares, con obesidad y que tenga problemas de baja de visión. Obviamente necesita un chequeo primero de laboratorio, bien importante, con un internista. Y es muy importante, siempre en todos los diabéticos, quiero hacer mucho énfasis en esto, el paciente diabético tiene que ir al oftalmólogo mínimo una vez al año toda su vida. Muchas veces los médicos, colegas nuestros, internistas, no nos los mandan, llegan tardíamente. Pero es importante que el paciente diabético tenga conciencia de que los ojos es un órgano que se daña mucho en la diabetes y debe asistir al oftalmólogo mínimo una vez al año. Entonces, la prevención es el arma principal que tenemos para llegar a tratar bien estos casos. Doctor Carlos, y bueno, es una pregunta un poquito ya tardía, pero sí es importante. ¿Por qué la retina especialmente se daña con la diabetes? ¿Cuál es la razón? La razón es que la retina tiene demasiada vascularidad. Es de los órganos que tienen más microcapilares en el cuerpo. Entonces, hay una afinidad de esos vasos sanguíneos microcapilares por el acúmulo de todos los residuos y todos los daños metabólicos de la diabetes en el cuerpo. Entonces, esos microcapilares son los que empiezan a dañarse y a producir trastornos de la visión. La retina se inflama, la mácula, que es la parte central de la visión, se inflama y si no se trata adecuadamente, lleva a hemorragias y a catástrofes visuales que a veces que no son corregibles con cirugía ni con nada. Así es. Volvemos, es un problema que tiene que ver con la circulación, ¿no? O sea, con el problema de la diabetes se afecta la circulación y los órganos que son más sensibles, digamos, a ese tipo a la circulación son los primeros afectados. Por eso decía el doctor, el cerebro, ¿no? Por eso hay autores que incluso dicen que el Alzheimer sería bien llamarla diabetes tipo 3. Por la afectación que tiene. Digo, algunos autores lo mencionan de esa manera. Los problemas de visión y los problemas renales, porque el tejido del riñón también tiene mucha vascularidad igual, ¿no? Exactamente. Entonces, es esa sensibilidad, ¿no? Digo, y ya de ahí los demás problemas que tiene la diabetes, ¿no? Pero todos tienen que ver con circulación, ¿no? O sea, con ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, es un problema microvascular, sí. Exacto. Muy importante cuidarnos, muy importante la prevención, muy importante lo que nos recuerdas, doctor, que esto se puede prevenir. Y bueno, no sé si tienes un último mensaje para todos los que nos están escuchando y también los que nos están viendo por redes. No, pues vayan al oftalmólogo a hacer un chequeo, no solamente porque están diabéticos o porque tienen problemas de visión. Una consulta oftalmológica, así yo esté bien, es muy importante. Que la gente consulte, que la gente le diga a uno, ¿por qué viene hoy señora consulta? No, quiero revisar mis ojos, a ver cómo estoy. Hombre, que la gente haga una consulta, un chequeo, un check-up de los ojos. Los ojos son muy importantes para vivir. Les invito a que la gente consulte al oftalmólogo y sobre todo la gente que es diabética con mayor razón. En este asunto de la retinopatía diabética, lo principal es la prevención. Así es. Doctor Carlos Cardona, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Con mucho gusto, un placer de nuevo. Consulta saludable. Recetas para vivir en plenitud. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten.